Problema 3.20. Hay B1, B2 y B3 aplicando el análisis nodal. Ok, empezamos poniendo nuestra referencia, nuestra tierra. Ok, entonces voy a suponer que mi corriente viene de esa manera. Esta de aquí es así. Y de aquí voy a suponer que viene de esa manera. Esta va así. Otra corriente aquí y otra así. Ok, ya pusimos nuestras corrientes. Empezamos con el nodo B1. Este nodo vamos a empezar. Entonces, ¿cómo sería? Todas las corrientes que entran en este nodo van a ser iguales a todas las que salen. Entonces, en este nodo, todas las corrientes están saliendo. Está saliendo esta corriente, esta y esta. Entonces, esta sería esa corriente, que sería B1 sobre 4. Esa corriente. Voltaje B1 sobre 4. Tenemos otra corriente aquí. Esta hay que nombrarle I2. Más la corriente I2. Esta sería la corriente I3. Más la corriente I3. Ok, ese sería nuestro nodo 1. Entonces en el nodo 2 tenemos que están entrando la corriente I3. ¿Qué más está entrando? Es la única. Y está saliendo la corriente que va acá y esa corriente. Entonces sería más la corriente esta. En términos de voltaje quedaría B2 sobre el valor de resistencia, que sería 1. Entonces lo dejamos así. Más, ¿qué otra? Está esta, que lo podemos dejar en términos de B2 y menos B2 menos B3 sobre el valor de resistencia, 3. Ok, entonces tenemos que, bueno, esto es igual a 0. Todas las corrientes que entran en este nodo no están entrando ni una, entonces sería 0. En este caso la que está entrando es I3. Va a ser igual a todo lo que sale. En este caso sale esa corriente y esa corriente aquí. Ahora vamos con el nodo 3. Entonces, ¿qué corriente están entrando a este nodo? Sería I2. Más, ¿qué otra corriente está entrando? Esta, que sería B2 menos B3 sobre la resistencia, que sería D2. Por aquí es D2. Ok, ¿qué otra corriente está entrando? Serían las únicas dos que están entrando. ¿Y cuál está saliendo? La corriente que pasa por la resistencia de 4. Entonces sería B3 menos el voltaje existente aquí, pero tenemos tierra, entonces sería 0 sobre el valor de resistencia, 4. Entonces ya tenemos de esa manera nuestras ecuaciones. Ok, de esta ecuación podemos despejar I2. Entonces si despejamos aquí I2 quedaría B3 sobre 4. Esto va a estar positivo aquí, pasa al otro lado restando. Menos B2 menos B3 sobre 2. Ok, entonces quedaría que I2 es igual a... Vamos a ponerlo acá. B3 sobre 4. Entonces, I2 es igual a... I2 es igual a B3 sobre 4 menos B2 menos B3 sobre 2. Ok, entonces ya tenemos I2 aquí. Ya tenemos I3 igual e I2. Entonces podemos sustituir I2 e I3 a esta ecuación. Entonces quedaría que B1 sobre 4 sustituyendo aquí. I2 vale esto más I2 que vale B3 sobre 4 menos B2 menos B3 sobre 2 más I3. I3 aquí ya está. Más B2 más B2 menos B3 sobre 2. Como os podemos dar cuenta, tenemos estos dos términos, que es lo mismo. Aquí es negativo, aquí positivo. Entonces, esto se elimina con esto. Entonces nos quedaría que B1 sobre 4 más B3 sobre 4 más B2 es igual a 0. ¿Ok? Multiplicando todo esto por 4 para eliminar esto y esto, nos quedaría que
B1 más B3 más 4B2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación, que sería esta. Ok, tenemos que tener en cuenta que aquí se forma un supernodo, todo esto. Entonces podemos hacer una malla de esta manera. Ok, ahí se digo mi malla. Ten en cuenta que como la corriente yo supuse que viene de esta manera, nos polariza así más, menos. Y de aquí igual, más, menos. Ok, entonces haciendo una malla, primero pasamos por menos, entonces primero pasamos menos B1, ya que el voltaje que se siente en la resistencia es B1. Pasamos primero por menos, entonces menos B1. Más 2i, ya pasamos primero por 2i, entonces sería más 2i. Sigo recorriendo y pasamos primero por el positivo. Sería más, ¿qué voltaje se siente aquí? Sería B2. Es igual a 0. Entonces ya tenemos nuestra siguiente ecuación. Proponemos ecuación 2. Ok, entonces podemos buscar otra ecuación en toda esta. La malla principal sería de esa resistencia, esta fuente de voltaje y esa resistencia. Podemos hacer otra malla que recorre así. Ok, ya dijimos que nuestra corriente viene así, entonces polariza más, menos. Entonces viene hacemos nuestra malla, primero pasamos por menos. Entonces tenemos que es menos B1, el voltaje que siente aquí. Seguimos pasando, recorriendo y pasamos primero por más 12. Seguimos recorriendo, pasamos primero más. ¿Qué voltaje siente esa resistencia? B3 más B3 es igual a 0. Ok, entonces ya tenemos nuestra ecuación 3. Ok, y tenemos que esa fuente depende de la corriente I. Y donde tenemos la corriente I está aquí. Entonces ya tenemos que este voltaje que siente aquí es B3 y tenemos el valor de resistencia. Entonces podemos saber el valor de la corriente. Entonces la corriente I va a ser igual a el voltaje que se siente B3 sobre el valor de resistencia 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro valor de I. Entonces, donde tenemos I, tenemos aquí 2I. Podemos sustituir esto con esto para que nos reduzcamos nuestra ecuación. Entonces ya tenemos que I es igual a el voltaje que siente aquí, sería B3 sobre el valor de resistencia, que sería 4. Ok, entonces esto lo voy a sustituir en esta ecuación, la ecuación 2. Entonces tenemos que, sustituyendo en esta ecuación, tenemos que menos B1 más 2i. 2 sobre 4 nos da 2, más 2b3 más b2 es igual a 0. Ok, tenemos que i, lo sustituimos aquí. 2 sobre 4 nos da 2b2, b3. Ok, así queda nuestra ecuación. Ok, entonces podemos sustituir eso en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos. En este caso aquí tenemos términos de b1 y b3. Entonces podemos sustituir. Entonces nos quedaría que nuestra primera ecuación b1 más 4b2 más b3 es igual a 0. Nuestra segunda ecuación es esta, que sería menos b1 más 2 más b2 más 2b3 es igual a 0. Y nuestra tercera ecuación es esta, menos b1 más 0b2 más b3 es igual a menos 12. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones tendríamos que B1 es igual a menos 3 volts, B2 es igual a 4.5 volts y B3 es igual a menos 15 volts. Entonces así tenemos el voltaje de B1, B2 y B3. Se resuelve el sistema de ecuaciones, ya puedes ocupar cualquier método que se quiera. Aquí tenemos que tener en cuenta que los voltajes nos salieron negativos.
B1 y B3. ¿Qué significa eso? Que supusimos mal nuestra corriente. En realidad nuestra corriente va de esa manera. En B1 y en B3 igual, va así. Ok, sería lo único, entonces ya tenemos resuelto el problema. Problema 3.21. Hay B1 y B2 aplicando el análisis nodal. Ok, necesitamos B1, que sería esta parte, B1. Y aquí tenemos B2. Ok, ponemos nuestra referencia. Vamos a suponer que nuestra corriente viene de esta manera y esta de esa manera. Ok, empezamos con el nodo 1. ¿Qué corriente está entrando a este nodo? Sería 3 miliamperes. Es igual a ¿qué corriente está saliendo? Sería esa corriente. Esa hay que ponerle I1 y esta I2. Es igual a I1 más I2. Son las corrientes que están saliendo de este nodo. Ok, ahora que hay que expresar estas corrientes en términos de voltaje. 3 miliamperes es igual a la corriente I1 sería el voltaje que siente aquí. Sería B1 menos el voltaje que se siente aquí. Sería menos B2 sobre el valor de resistencia, que sería de 4K. Ok. Ahora más I2. La corriente I2 viene aquí. ¿Qué voltaje se siente aquí? B1 menos el voltaje que siente aquí. Aquí vamos a nombrar que se siente un voltaje B3 menos B3 sobre el valor de resistencia, 2 kilos. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Entonces hay que multiplicar toda esa ecuación por 4000 para eliminar eso. Entonces tenemos que 4000 por 3 miliamperes nos da 12 amperes. Es igual a 4000 sobre 4000 nos da la unidad. Entonces quería B1 menos B2 más 4000 sobre 2000 nos da 2. Multiplicado a esto sería 2 B1 menos 2 B3. Ok, así queda nuestra ecuación. Ahora hay que sumar los términos semejantes, que ya 12 es igual a B1. Tenemos aquí dos términos de B1, entonces quedaría 3 B1. B2, tenemos uno nada más, menos B2 menos 2 B3. Ok, ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora sí, para el nodo B2 tenemos que nuestra corriente viene de esta manera. Ok, igual aplicando análisis nodal, todas las corrientes que entran me hace igual todo lo que sale. Ok, ese es I3. ¿Qué corriente están entrando a este nodo? Sería I1 más que otra corriente está entrando, I2. Serían las únicas dos que entran. ¿Y qué está saliendo? Es igual a I3. Entonces ya tenemos nuestras tres corrientes. Ahora hay que expresar estas corrientes en términos de voltaje y resistencia. I1. Tenemos la corriente I1. ¿Qué voltaje se siente aquí? B1. Menos el voltaje que se siente aquí. ¿Qué voltaje se siente aquí? Es B2 sobre el valor de resistencia, 4 kilos. Más I2. La corriente I2 es esta. Y podemos calcular con esa resistencia. ¿Qué voltaje se siente aquí? B1. Menos el voltaje que se siente aquí, que dijimos que es B3 sobre el valor de resistencia, 2 kilos. Esto es igual a la corriente I3. ¿Qué voltaje se siente aquí? B2 menos el voltaje que se siente aquí, pero tenemos nuestra referencia, entonces 0 voltaje que se siente aquí, sobre 1 kilo. Entonces ya tenemos así nuestra ecuación. De la misma manera hay que multiplicar toda esta ecuación por 4K. 4000. Multiplicamos todo por 4000. Entonces 4000 sobre 4000 nos da la unidad. Quedaría B1 menos B2 más 4000 sobre 2000 nos da 2. Entonces quedaría, multiplicamos todo esto por 2. Más 2B1 menos 2B3. Es igual a 4000 sobre 1000 nos da 4. 4 por B2 nos da 4B2. ¿Ok? Entonces pasando hacia el otro lado, tendremos que nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. 0 es igual a
B1 tenemos dos términos B1, que sería 3B1. En términos de B2 tenemos este que está en B2 y este que está aquí positivo pasa al otro negativo. Entonces sería menos 4, menos 1, menos 5, B2. Bueno, en términos de B3 tenemos esa solamente, que sería menos 2, B3. Entonces ya tenemos nuestra ecuación número 2. ¿Ok? Ok, ahora necesitamos otra ecuación. Ok, dijimos que esto vale B3. Entonces como dijimos que esto vale 3, si nosotros recorremos B3 a tierra de esta manera y llegamos a tierra, va a ser lo mismo que recorrer de acá a acá. Ok, si recorremos de acá a acá, pasamos por esta fuente, luego por esta resistencia y llegamos aquí. Y ese valor va a ser el mismo que si recorremos de esta manera. Entonces podemos suponer que más menos B3 se queda aquí. ¿Ok? Porque sabemos que todo de acá a acá vale B3. ¿Ok? Entonces quitamos esos dos y sabemos que eso va a valer B3. Entonces vamos a hacer una malla. ¿Ok? Así. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos primero por negativo. Entonces sería menos B3. Seguimos recorriendo. Igual pasamos menos 3B0. Seguimos recorriendo. Pasamos por más B2. Pero B2 es igual a B0. ¿Ok? El voltaje que siente aquí B2 es igual a B0. Entonces lo podemos dejar en términos de B0 más B0. Eso es igual a 0. Ok, ya tenemos nuestra ecuación. Primero pasamos por negativo, entonces menos B3. Luego pasamos por negativo, menos 3B0. Si recorriendo, pasamos primero por positivo, más B0. Entonces esta ecuación podría quedar de la siguiente manera. B3 es igual, esto pasa al otro lado positivo. Sumando estos dos quedaría menos 2B0. Dijimos que B0 es igual a B2, entonces esto se puede poner en términos de B2. Ok, ya tenemos nuestra siguiente ecuación. Esta sería nuestra ecuación número 3. Entonces, ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones, que quedaría 12 es igual a 3B1 menos B2 menos 2B3. Es nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación es esta. 0 es igual a 3B1 menos 5B2 menos 2B3. Y nuestra tercera ecuación es, aquí hay que bajar eso, 0 es igual a, no hay términos de B1, entonces queda vacío aquí B1, menos 2B2, ese pasa negativo, menos B3. Ok, tenemos nuestras tres ecuaciones. Entonces resolviendo esas tres ecuaciones tenemos que un voltaje de B1 igual a 1 volt y B2 igual a 3 volts. De esa manera ya tenemos nuestras ecuaciones, nuestros resultados. Ok, para resolver esto podemos despejar aquí B3 es igual a, como quedó aquí esta ecuación. Ahora el B3 lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea aquí, y eso ya va a quedar en términos de B1 y B2. Y al tener en términos de B1 y B2, aquí hay que despejar B2 y sustituir otra vez aquí, y ya va a quedar el primer valor, que sería B2. Luego ya sustituimos para encontrar B1. Bueno, con eso ya tenemos el problema resuelto.